esto?
Buenas tardes con todas y todos los presentes. En un minutito vamos a empezar. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Es un gusto muy grande para el Centro de Psicología Aplicada de la PUCE contar con ustedes en este nuevo encuentro, nuestro nuevo episodio, Aprender en Sintonía. Este espacio fue creado con el fin de abordar temas relacionados a la psicología educativa. Antes de presentar a nuestra querida invitada, introduciré un poco el tema que nos propone Belén. Las bases de la neuroeducación. El campo interdisciplinario de la neuroeducación se basa en las conexiones entre la neurociencia, la ciencia cognitiva, la psicología y la educación. Esto se une en respuesta a la necesidad de crear una nueva ciencia de aprendizaje que entienda el funcionamiento del cerebro y pueda transformar las prácticas educativas. Desde el CPA hemos querido abordar este tema porque estos conocimientos podemos aplicarlos en nuestro ejercicio profesional, pues al entender cómo los procesos psicológicos trabajan en nuestro cerebro, vamos a poder aplicar estos criterios al momento de realizar una evaluación psicoeducativa o como al crear estrategias en una intervención que se adapten a las necesidades de la persona. La neuroeducación se ha convertido en una estrategia de apoyo a la labor educativa, principalmente de las prácticas de las psicólogas y los psicólogos educativos, de los psicopedagogos, maestros, ¿no es cierto?, los docentes, entre otros. Por eso se hace necesario fortalecer con un sinnúmero de estrategias psicopedagógicas, psicoeducativas, que medien a la solución del problema que hoy aqueja a la población infantil.
¿sí? O adulta igual. En esta tarde escucharemos a Belén González, quien nos informará mejor al respecto. Belén es graduada de Psicología Educativa de la PUCE, de nuestra muy querida Facultad de Psicología de aquí de PUCE. Tiene un máster en Pedagogía Social. Actualmente está realizando su doctorado y además es cofundadora de Neuroclass. Gracias, Belén, por tu tiempo y por participar en este espacio. Es un gusto tenerte de vuelta en el CPA. Te escuchamos. Adelante. A ver, me meto por aquí, creo que ya estoy. Muy bien, listo. Muchísimas gracias, Alondra, por la introducción y un gusto compartir con todos ustedes. Como bien dices, este es un tema que está muy en auge. De hecho, yo creo que cuando escuchamos neuroeducación, creo que todos podemos decir que lo hemos escuchado de tantas maneras y bueno, en sí el prefijo neuro está en todos lados, pero realmente creo que la importancia que tiene en el ámbito educativo trasciende mucho más allá de muchas cosas que hemos escuchado. En la anterior ocasión habíamos revisado un poco también justamente cómo es importante investigar y hacer ciencia desde una mirada como basada en la evidencia científica, en los estudios, en las investigaciones, y mi propuesta de hoy día es un poco basarme en eso, en lo que he evidenciado en este tiempo. Y bueno, espero que les guste mucho lo que voy a compartir con ustedes y bueno, cualquier duda, pues encantadísima de responder a las preguntas al final de la presentación. Así que voy a pasar a compartir la pantalla por aquí. Listo. Voy a cerrar por aquí esto para ver un poco mejor. Muy bien. Ahora sí. Bueno, en este caso, mi propuesta fue abordar a modo global lo que implica la neuroeducación, porque realmente podemos imaginarnos lo complejo que es este tema, lo extenso que es este tema, y en realidad simplemente cada concepto y cada cosa que yo traje aquí para exponer podría ser motivo de una sesión completa de trabajo. Entonces, bueno, lo vamos a ver a modo general, un poco breve, algunos conceptos probablemente los vamos a profundizar un poquitito más, pero bueno, como les digo, este es un tema súper amplio y yo espero que a partir de lo que podamos revisar el día de hoy, igual y se les mete el bichito de la curiosidad para seguir investigando más sobre estos temas, así que vamos con ello. En primer lugar, vamos a iniciar con la pregunta del millón, ¿qué es la neuroeducación? Y lo vamos a hacer desde una perspectiva, porque, bueno, como explicó Alondra al inicio, tiene que ver con esta conjunción entre las neurociencias como tal, sumado a lo que se ha hallado a nivel de psicología cognitiva y también, obviamente, todo lo que implican los procesos educativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través de los diferentes estudios que se empiezan a realizar, a través de las neuroimágenes cerebrales, se descubre que el cerebro tiene ciertas estructuras que se activan de diversas maneras o que por el contrario no se activan con la misma intensidad dependiendo de cómo el cerebro se encuentra, digamos, trabajando en ese momento. ¿Y de qué depende esto? Bueno, depende de bastantes factores en realidad. También implica, por ejemplo, una predisposición genética para el aprendizaje, pero también están el entorno como objeto clave que también puede promover y facilitar este aprendizaje, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estas tres ramas se encargan de poner como su parte para poder conocer un poco más cómo es que el cerebro se puede desenvolver de mejor manera en el ámbito educativo y por eso el objetivo que va a tener la neuroeducación, así como a modo muy global, sería mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de los conocimientos científicos que se producen a raíz del funcionamiento del cerebro. Es decir, el cerebro será la base principal de la neuroeducación. Ahora, justamente hablando un poco de esto, que creo que no es novedad para ninguno de nosotros, que nos reunimos aquí en este momento con la premisa de que siempre buscamos mejorar estos procesos, pues bueno, anteriormente estábamos acostumbrados a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea bastante tradicional, es decir, un aprendizaje donde, bueno, pues como vemos aquí en esta imagen ahí un poco simple, pero bueno, directiva por parte del docente. El docente era quien impartía el conocimiento, el contenido de la materia, y los estudiantes, pues bueno,
receptaban esta información, muchas veces la procesaban, muchas veces no la procesaban. ¿De qué dependía esto? Bueno, dependía de la facilidad que tuviera el docente para explicar las cosas, dependía de si el contenido le llamaba la atención o no, pero lo que sí era muy común, sobre todo décadas atrás, cuando estábamos un poco más limitados por una pedagogía un poco más conductista, es el ver y el percibir que realmente los estudiantes realmente solo respondían a los estímulos que se les presentaban en el aula de clase. Entonces pasaba a tener un rol bastante más pasivo en cuanto a su proceso de aprendizaje, muy limitado a una formación un poco más limitada a simplemente estar, digamos, cumpliendo con ciertas tareas para tener una calificación y nada más. Pero hoy en día se sabe que de hecho estas formas de aprender, que no necesariamente son negativas porque tampoco las vamos a demonizar, pero que pueden no resultar ser tan efectivas como el hecho de proponer algo un poquito más interactivo para el estudiante. Es decir, que el estudiante participe y se empodere de su proceso de aprendizaje, que el estudiante sea quien también pueda procesar la información, transferir esta información de diferentes maneras y que las pueda compartir con su entorno, viene a ser algo que resulta muchísimo más eficiente en cuanto a la adquisición y sobre todo a la consolidación de los aprendizajes. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante en la sesión, pero bueno, en principio con esta imagen pues tenemos un poquito una referencia de qué implicaría que justamente el estudiante sea quien invierta el rol en este caso del docente para también poder procesar su información y decir las cosas de acuerdo a cómo las va comprendiendo, que esa parte también es muy, muy interesante. Entonces, en ese sentido, ¿por qué la neuroeducación viene a revolucionar tanto las aulas de clase que hoy tenemos? Pues bueno, porque primero que nada resalta la necesidad de que tengamos en cuenta el papel del cerebro en las funciones cognitivas y también en la implicación que tienen los procesos educativos. Es decir, no basta simplemente con saber que el estudiante va a la clase y tiene que descansar bien y tiene que comer bien y tiene que sentirse bien en general, sino que también entender que todos estos procesamientos también se deben trabajar a nivel cerebral. Así también lo que implica o lo que intenta hacer la neuroeducación es realizar estas como modificaciones en las estrategias pedagógicas para que pueda adaptarlas a cada estudiante y a partir de justamente las necesidades de cada estudiante es que vamos a tener unos conceptos que probablemente nos van a sonar familiares y que, bueno, que los vamos a revisar a continuación. Entonces, vamos con algunos de los conceptos básicos de la neuroeducación. En primer lugar, probablemente nos suena familiar el término neurodiversidad. Y bueno, en general, la neurodiversidad es un concepto que sí ha sido un poco a veces malinterpretado. Justo a raíz de esto es que nacen algunas de los neuromitos más grandes, como los estilos de aprendizaje, que los hablamos la clase anterior, pero que bueno, que al final sí tiene una premisa que es muy cierta, es decir, el cerebro está configurado de diferente manera en cada persona, es decir, no hay un cerebro igual y por más de que compartamos ciertas características con una persona, por ejemplo, la edad, el centro escolar, la profesora o lo que sea, realmente por más de que estemos muchas veces frente a las mismas condiciones del entorno, nuestra capacidad cerebral o nuestra configuración cerebral será distinta a la de mi compañero y esto es no solo que bastante, yo creo que bastante enriquecedor saber para un docente, sino que también es importante para saber que por esa misma razón es que muchas veces las estrategias de los docentes fracasan porque están simplemente propuestas para que se dé una clase de una forma igualitaria, digamos, para todos, pero no en el sentido de las oportunidades, sino es que simplemente se canalizan los esfuerzos siempre de la misma manera y son pocos los estudiantes que realmente pueden aprovechar eso. Entonces, ¿qué es importante aquí? Porque este concepto viene a ser tan relevante. Es que cada estudiante tiene sus propias capacidades, sus propias fortalezas, sus propios intereses también, porque esa parte también es muy importante y se une con la motivación, que la vamos a ver un poco más adelante, y los conocimientos previos que adquieren. Entonces, justamente por eso es que los docentes tienen que concebir
que en el momento en el que están planificando sus clases, en el momento en el que están proponiendo actividades o temas para trabajar en el aula, hay muchísimas formas de enseñar, muchísimas formas de aprender y que justamente por eso, mientras más diversas sean las formas de aprendizaje, mientras más estímulos se puedan trabajar a raíz de un mismo tema, porque esto no quiere decir que vamos a simplemente botar estímulos por ahí, sino que realmente vamos a trabajar un mismo tema de diferentes formas, mejor será la consolidación de este aprendizaje porque estamos apuntando, digamos, a diferentes oportunidades de los niños para aprovechar. Entonces, en ese sentido, la neurodiversidad viene a ser un concepto que sí o sí tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de neuroeducación. Ahora, a partir de todo esto, también hay algunos funcionamientos cerebrales que llaman muchísimo la atención y que, por supuesto, están involucrados en el proceso. Uno de estos es la sinaptogénesis, que es el proceso de creación de conexiones entre las neuronas, de la sinapsis, que probablemente nos suena muy familiar. Y es que, si bien es cierto, muchas veces estas conexiones se producen simplemente por actividad propia cerebral, se ha descubierto que realmente mientras mayor sea la estimulación que pueda tener el cerebro del niño o de la persona, en general, mucho mayores serán las conexiones cerebrales que se van a producir. Y esto, evidentemente, como sabemos, además, es una conexión neuroquímica, neuroeléctrica, que obviamente va a generar muchísimo mejor funcionamiento en el cerebro para poder desarrollar más habilidades. Entonces, en ese sentido, se da gran relevancia a la importancia de generar experiencias que sean sensoriales, que sean diversas, que sean también lúdicas, que sean también que jueguen mucho con el entorno, que jueguen mucho con el intercambio social. El aprendizaje social también es muy, muy importante y que justamente a partir de esto pues vayamos favoreciendo estas conexiones neuronales que se van a producir y de alguna forma vayamos generando este mayor funcionamiento neuroeléctrico, neuroquímico que se genera para una mejor adquisición y consolidación de la información. Vamos a ver por aquí, tenemos la plasticidad neuronal, que seguramente nos suena bastantísimo también. Esta nos permite, bueno, explica la capacidad que tiene el cerebro para ser moldeable. Es decir, esta metáfora que se usa mucho, como que el cerebro es una esponjita que absorbe todo, al final tiene bastante razón, porque realmente el cerebro tiene esta capacidad para moldearse. Y esto es súper positivo cuando hablamos de aprendizaje, porque esto implica que nuestro cerebro tiene la capacidad de modificarse y configurarse de distintas maneras y que también esto va a ser producto de la estimulación del entorno, de las experiencias que le damos. Y esto, por supuesto, va a permitir que se puedan adquirir nuevas habilidades relacionadas al desarrollo del funcionamiento cognitivo, nuevos aprendizajes que se puedan consolidar. Y bueno, en general, si bien es cierto, se habla mucho de que esta plasticidad neuronal se produce muchísimo en la infancia, esto no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de seguir configurando el cerebro incluso en edades mucho más avanzadas. Lo que pasa es que obviamente conforme pasa el tiempo, tanto la producción de nuevas neuronas como en general esta capacidad de modificación del cerebro se va a ralentizar un poquito y no va a ser de la misma forma. Es por eso que se habla mucho de la importancia de estimular a los niños desde la infancia temprana, es decir, desde que son bebés, a través de la familia o de los cuidadores del infante, para que se pueda aprovechar esta capacidad, para que las personas realmente puedan trabajar en esta moldeabilidad, digamos, del cerebro y de alguna forma aprender mucho más y mucho mejor conforme va pasando el tiempo. Entonces, como estamos revisando en estos momentos los conceptos que hemos visto hasta el momento, si podemos destacar algo es que en la neuroeducación va a ser clave el entorno y la estimulación de este, y que evidentemente mientras más positivas sean las experiencias que brinda el entorno al niño o al estudiante en general, muchas más conexiones y mucha más positividad, digamos, en la recepción de la información que va a tener el cerebro frente a estos estímulos. Entonces, volvemos a la importancia y ahí sí que vamos de alguna forma a rivalizar mucho con las escuelas anteriores, las propuestas educativas anteriores que no se fijaban mucho en este tema, justamente porque ahora
ya tenemos una base un poco más sólida de decir, bueno, no solamente, digamos, hay que proporcionar experiencias positivas al niño porque le hace feliz o le hace bien, sino que realmente a nivel cerebral se observan modificaciones que son importantes y que se pueden evidenciar y que se reflejan también en el rendimiento del niño. Vamos a ver, otro concepto que probablemente nos suena muchísimo son las neuronas de espejo. Estas redes neuronales se utilizan mucho o por lo menos hacemos referencia muchísimo al típico ejemplo del bostezo, en donde nosotros cada vez que bostezamos o vemos bostezar a una persona, nuestro reflejo natural de alguna forma es también bostezar y decimos, bueno, ¿cómo es posible? Y es que esto es posible, bueno, ya como Rizzolatti, por ahí en la década de los 90s, investigaron en un grupo de macacos, en un grupo de primates, de monitos, digamos, cómo funcionaba esta conducta de imitación que se producía. Y fue ahí cuando detectaron la presencia de esta red neuronal que se conforma en diferentes partes del cerebro y que permiten que la persona pueda aprender por imitación, que la persona pueda aprender basado en lo que observa y no necesariamente en lo que puede adquirir de forma formal, digamos. Entonces, en ese sentido, las neuronas de espejo vienen a ser fundamentales en el desarrollo de la empatía, como probablemente ya sabemos, pero también viene a ser fundamental para las propuestas que los docentes puedan brindar con respecto a, por ejemplo, la imitación. En este caso, bueno, esta es una imagen bastante sencilla, pero yo creo que también puede evidenciar un poco bien esta situación. ¿Por qué? Porque el adulto representa o está actuando de determinada manera y es la niña la que también responde a eso basándose en lo que está observando. Entonces, en ese sentido, hay una premisa bastante bonita o que a mí me gusta mucho cuando hablamos de neuronas de espejo, y es que el docente no solamente tiene que, obviamente, estar dispuesto a transmitir las cosas también a modo gestual, digamos, o a modo corporal, sino que también lo puede hacer a modo emocional, porque ahí se produce un proceso denominado el contagio emocional, que permite a los estudiantes y que obviamente se evidencia mucho cuando el docente expresa positivamente el contenido, cuando modula el tono de voz, cuando lo hace de forma cercana, lo hace de forma respetuosa. Esto se puede observar en el niño y el niño también adquiere estas habilidades no solo de comunicación, sino también de buen trato de alguna forma. Y esto, obviamente, como decíamos anteriormente, viene a ser parte de lo que necesitamos para lograr una experiencia positiva en el aprendizaje como tal. Entonces, en ese sentido, estas estrategias también de comunicación y estas estrategias en general basándose en el concepto de las neuronas de espejo vienen a ser muy importantes, sobre todo en el rol del docente, quien es el referente social, como bien sabemos, más importante durante la etapa escolar, durante esta etapa que encima es bastante extensa y que va a permitir que justamente el niño adquiera, desarrolle, ejemplifique también y sobre todo imite comportamientos que sean positivos para él o para ella en el futuro. Entonces aquí esto de que en verdad el adulto es el ejemplo va a ser bastante literal. Ahora, un concepto que sin duda alguna es de los más importantes cuando hablamos de neuroeducación y que, bueno, que se ve reflejado también igual en algunas estructuras cerebrales es la motivación, porque la motivación justamente involucra estos elementos cognitivos y afectivos que permiten que nosotros nos sintamos como con esa seguridad para alcanzar una meta que nos proponemos, es decir, nosotros, si estamos motivados, vamos a tener esta capacidad de dirigir nuestras conductas, de plantearnos un plan para poder alcanzar una meta. Y esto es, por supuesto, súper importante cuando estamos hablando de aprender algo, porque si nosotros encontramos un propósito, digamos, para trabajar por lo que nos gusta, por lo que queremos, por lo que nos apasiona, por lo que nos interesa, definitivamente ya no solamente va a ser que a nivel cerebral, digamos, vamos a tener como mecanismos que nos van a potenciar esto, sino que también a nivel afectivo, a nivel cognitivo, nosotros también vamos a trabajar lo suficiente o vamos a hacer o vamos a utilizar estos componentes también para poder aprender mejor. Y en este caso también el docente va a tener muchísima importancia, como siempre, porque el docente es también quien puede
enfatizar y sobre todo centrarse en lo que implica la motivación. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente vamos a hablar de dos tipos de motivación, aunque en realidad igualmente la motivación es otro tema que da para largo. La motivación en general y una teoría que está bastante aceptada en ese sentido es la teoría de la motivación extrínseca y la intrínseca. ¿Por qué? Porque es una motivación bastante evidente cuando estamos trabajando de alguna manera y bueno, en este caso, con este ejemplo pequeño, pues se ve que la motivación extrínseca viene del entorno y digamos el entorno es la que va a favorecer que la persona se sienta con las condiciones suficientes, con las herramientas suficientes para poder desarrollar y lograr la tarea que quiera. Es decir, el éxito de la tarea o el fracaso de la misma va a depender si el entorno favorece o no favorece como yo me siento, si el entorno me proporciona o no las herramientas y si el entorno de alguna manera me motiva para yo lograr lo que quiero. En ese sentido, aplicado al aula de clase, pues muy evidente. Si es que tenemos a un profesor o una profesora que de alguna forma mantiene un comportamiento muy frío, un comportamiento donde no exista un feedback, por ejemplo, que el feedback es muy importante también, un feedback positivo cuando se hacen bien las cosas, pero que exista siempre un castigo, llamémoslo así, cuando hay un mal comportamiento, pues justamente esto va a entorpecer las cualidades que debería tener el entorno, digamos, de forma ideal, para que el estudiante realmente se sienta cómodo para seguir proponiendo, para seguir luchando por lo que realmente le gusta o simplemente logrando el proceso que quiere. Entonces, en ese sentido, la motivación extrínseca, aunque no solamente va a depender del profesor, sí depende también muchísimo de cómo propone la clase, de cómo se modifican las cosas. En este caso también entran mucho los compañeros de clase, por eso justamente tenemos experiencias que son bastante negativas cuando hablamos de bullying o todas estas cosas, porque realmente si el entorno no favorece y todos los componentes del entorno, que en este caso también son personales, cuando hablamos a nivel de compañeros de clase, si es que esto no favorece, el niño se va a sentir o la niña se va a sentir mal y el aprendizaje o el lograr o una tarea, el conseguir una tarea va a pasar a segundo plano que no se va a sentir cómodo. Entonces ahí también viene otra cosa muy importante y es cómo la motivación extrínseca puede afectar esta motivación de alguna forma intrínseca, porque a pesar de que esta es desde la iniciativa personal, que generalmente, o podemos decir a modo general, se deriva de las metas personales que cada quien tenga, obviamente esta motivación intrínseca va a ser favorecida si es que el entorno es positivo para ello. Entonces, en ese sentido, ese es otro elemento que no podemos dejar de lado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un factor bastante importante y que encima, cuando estamos hablando a nivel cerebral, está muy ligado al sistema límbico y al sistema de recompensa cerebral, en donde siempre que yo sienta algo positivo o un estímulo que de alguna forma me produzca una sensación positiva, voy a querer repetirlo. Si es que esto no sucede, pues obviamente no voy a querer repetir ninguna conducta. Vamos ahora con las emociones, que esto es otro concepto que obviamente no podemos dejar de lado. De hecho, y más hoy en día se está hablando muchísimo de la importancia de la educación emocional en el aula, justamente por cómo puede favorecer muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que, bueno, en general, a pesar de que la conceptualización de las emociones es más bien social, es una construcción social y el significado que tiene una emoción u otra también va a depender de forma cultural, no podemos dejar de lado que aparte o detrás de una emoción social que se puede evidenciar, también hay un procesamiento neurofisiológico. Entonces, a partir de unas sensaciones internas que yo voy a generar, socialmente van a ser o no aceptadas o no. En ese sentido, las emociones pueden de alguna forma interferir con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando son interpretadas como negativas, lo vamos a ver a continuación, pero también es cierto que si son positivas favorece muchísimo este proceso. Entonces, las emociones en general
pueden potenciar todo lo que hemos hablado anteriormente, sobre todo cuando estamos hablando de sinaptogénesis, tiene muchísimo que ver con esto, porque se dice que mientras más positivas sean las emociones que se producen a nivel cerebral, mayores serán las conexiones sinápticas y neuronales que se van a generar, produciendo una sensación y como que el cerebro va a enviar también y va a liberar neurotransmisores que van a potenciar esta sensación de bienestar. Entonces, en realidad, el cerebro, en conjunto con las emociones y cómo se refuerzan a partir de estas, realmente puede potenciar muy bien el aprendizaje. Y bueno, en general, de alguna forma, vamos a hacer un breve repaso, digamos, en ese sentido, con respecto a lo que implica el cerebro y las emociones y cómo se procesan, pero sobre todo entendiendo eso. Y ante un estímulo vamos a tener diferentes áreas que se van a ver involucradas. Por ejemplo, las que están mencionadas ahí en la imagen, implican, bueno, el sistema límbico, pero también otras estructuras cerebrales, como los cuerpos mamilares o el fornix, que también se ven involucrados en estos procesos, pero bueno, principalmente las que están ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Ante un estímulo, áreas como el hipocampo, como la amígdala, van a interpretar las sensaciones que reciben y les van a empezar a dar un significado. Esto en conjunto con el sistema límbico van a procesar, o sea, se va a procesar esta información para desarrollar la emoción como tal. Esta emoción, dependiendo del estímulo que estoy recibiendo, puede ser interpretada como positiva o negativa. Bueno, también ahora sabemos que puede ser interpretada de una u otra manera, dependiendo del entorno en el que nos encontramos. Y a partir de esta interpretación, se va a proporcionar una información que va a caracterizar a este estímulo y que obviamente en conjunto con la memoria a largo plazo, se va a conectar y va a guardarla, digamos, en el área de los recuerdos. Es decir, si nosotros tenemos un buen estímulo, nuestro cerebro lo va a procesar como algo positivo. Y si es que es algo positivo, si es que es algo que yo siento que me beneficia, que me gusta, que me hace sentir bien, que me produce una sensación agradable, mi cerebro lo va a recordar. Y de alguna manera, cuando lo recuerde, lo va a conectar de tal manera que va a buscar repetir el estar cerca de este estímulo o una sensación cercana. Pero esto también sucede con la sensación opuesta, es decir, yo tengo una muy mala experiencia y mi cerebro la está procesando como una experiencia negativa, como una experiencia que me hace daño, que no me gusta o que me parece muy desagradable. A nivel de memoria también lo voy a recordar. Y cuando pase eso, no me voy a sentir, no voy a sentir, digamos, con ganas para yo querer repetir este estímulo, para yo volver a procesar la información de la misma manera. Entonces, en ese sentido, las emociones también vienen a ser súper importantes y cómo nos sentimos también en el entorno, ya saliendo un poco de esta parte como más neurobiológica también, como yo me siento en el entorno, la comodidad que yo pueda sentir estando ahí y cómo esto alimenta también luego otras partes que son muy importantes y que están también ligadas a lo que tiene que ver con la gestión emocional, va a beneficiar o se va a interponer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda alguna, las emociones relacionadas al aprendizaje es un tema también súper extenso que da para largo, pero que al final se resume un poco de forma breve, si podemos decirlo así, cuando decimos que frente a una experiencia positiva, frente a una estimulación positiva, va a haber una respuesta positiva por parte del estudiante, pero también va a haber lo contrario cuando nos están presentando estas situaciones y los procesos de conexión sináptica, por ejemplo, se van a lentificar o en muchas ocasiones ni siquiera se van a activar, lo cual es mucho más negativo y por supuesto la adquisición del aprendizaje y la consolidación del mismo no va a ser de la misma manera. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese sentido y todo al final, si bien es cierto, no quiero que parezca que todo recae en el docente, pero creo que el docente es importante que los profesores conozcan también del procesamiento cerebral que existe en general cuando están enseñando y cuando los estudiantes están aprendiendo, para que también se entienda que a pesar de que socialmente parece muy obvio que si yo
le enseño a un niño o a una niña de una forma positiva, de una forma entretenida, pero y que fomente su curiosidad y su creatividad, sería muy obvio que eso le va a gustar, pero también tenemos, digamos, fundamentos biológicos para decir que también es así y que se ve reflejado a nivel cerebral también esta sensación de bienestar. Entonces, como decíamos antes y como resumen breve de lo que implicaban las emociones en el aprendizaje, las emociones promueven este proceso porque estimulan las redes neuronales y se refuerzan estas conexiones sinápticas, produciéndose así una mejor consolidación del aprendizaje. En este caso, bueno, también quise poner esta imagen porque muchas de las emociones y muchas de las interpretaciones de estas emociones que se producen son más positivas cuando se dan entre pares también. El aprendizaje social es muy importante cuando estamos hablando de la experiencia en el aula, la posibilidad y que el docente dé estas oportunidades de intercambio donde pueda hablar el estudiante con otra persona que tiene sus características similares y demás, siempre mediadas obviamente con respeto y estas cosas, y el hecho de que puedan implicarse en actividades de apoyo, que puedan ser también proyectadas hacia una misma meta. Todas estas experiencias son súper positivas, alimentan mucho ya luego no solamente desde la perspectiva biológica, sino también desde la perspectiva psíquica de alguna manera, porque también estamos fortaleciendo y desarrollando otro tipo de habilidades, como las habilidades sociales, como el desarrollo de la empatía, como en general la aplicación de ciertos valores. Es decir, cuando nosotros hablamos de educación emocional, no solamente estamos de alguna forma enfocándonos en lo que sería la perspectiva cerebral de esto, sino que también tenemos una perspectiva social, una perspectiva psicoafectiva que tenemos que tomar en cuenta y que obviamente va a traer muchísimos beneficios si es que, se promueve de esa manera. Ahora, algunos procesos cognitivos que se ven implicados en el aprendizaje también están ligados a las funciones ejecutivas, que probablemente no suenan muchísimo estas funciones que son, bueno, son algunos componentes cerebrales que permiten que nosotros como personas podamos resolver algunos problemas complejos. En este caso, cuando estamos hablando de educación, las funciones ejecutivas permiten regular y manipular estos procesos cognitivos para que los estudiantes puedan enfrentarse a cualquier conflicto o cualquier desafío que se dé en el aula de clase. Que un apunte sobre los desafíos como docentes, es muy importante que las propuestas educativas que se hacen en el aula estén enfocadas también a el hecho de planificar propuestas que signifiquen desafío para los estudiantes, siempre cuidando que ni sean muy fáciles para que los estudiantes pues lleguen a un punto en el que se aburran, pero ni que sean muy difíciles para que se frustren. Es decir, jugamos un poco con las emociones en ese sentido, con la capacidad individual que tiene cada uno para resolver ciertas situaciones y ponemos a prueba también y de alguna forma fortalecemos y desarrollamos y ejercitamos estas funciones ejecutivas que son muy importantes cuando hablamos de la adquisición de información y de habilidades, que en este caso, bueno, nos vamos a centrar en las funciones ejecutivas que están relacionadas a la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, que es la que nos permite también un poco aprender a ver otras posibilidades, digamos, frente a una misma situación, la inhibición, que seguro nos suena un poco más cuando hablamos del control de los impulsos, la velocidad de procesamiento, la fluidez verbal, la planificación, el control atencional y la toma de decisiones, que son procesos cognitivos superiores muy importantes y que se deben trabajar también en el aula. Entonces, en ese sentido, las funciones ejecutivas que están localizadas sobre todo en la corteza frontal se dedican a supervisar, a regular, a ejecutar, a generar y a coordinar y a reajustar el aprendizaje, lo cual es súper necesario. Y bueno, a raíz de esto nacen algunas propuestas que permiten entender la importancia que tienen estos procesos cognitivos en el aprendizaje y las vamos a ver a continuación. Cuando estamos hablando de los procesos cognitivos, seguramente nos suena mucho la propuesta de la taxonomía de Bloom. Esta propuesta, que en general, bueno, está orientada a trabajar los objetivos de aprendizaje que se deben trabajar en el aula,
Bueno, ha sido también motivo de controversia en algunas ocasiones, pero al final no deja de ser una base sólida de cómo se deben producir algunos aprendizajes o qué procesos deben tener para que el estudiante realmente pueda consolidar de mejor manera el aprendizaje. Entonces, unido a la taxonomía de Bloom, más este autor que a mí me gusta muchísimo, que se apellida Ruiz Martín, y más un conjunto de profesores, psicólogos y psicopedagogos, decidieron de alguna forma unificar lo que decía Bloom, pero también unificar algunas de las experiencias previas, de algunas investigaciones que se han realizado a lo largo de los tiempos, para poder presentar o para poder de alguna forma proponer una rutina o una ruta, digámoslo así, de aprendizaje que pueda de alguna forma consolidar de mejor manera lo que puede hacer el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que dice Ruiz Martín? Ruiz Martín dice que mientras más son las experiencias basadas en estos verbos, que los vamos a revisar ahora, mientras mayor sea la experiencia y la vivencia del estudiante en cada procesamiento de información que está apuntado ahí, mayor será la consolidación del aprendizaje y esto realmente permite que lo que nosotros estamos de alguna forma compartiendo en clase, el contenido que se está entregando a los estudiantes, pase por cada fase de aprendizaje y esto va a permitir que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos, consolidar mejor lo que está aprendiendo y llegar al tan ansiado aprendizaje significativo. Entonces, en ese sentido, él habla, por ejemplo, de que todo inicia con la base de recordar, es decir, memorizar y rememorar la información que hemos tenido anteriormente. ¿Esto qué implica? Que nosotros hemos aprendido algo en el pasado y esto que se ha aprendido anteriormente o puede quedar en el olvido si no fue aprendido correctamente o puede ser reforzado, puede ser reconstruido y puede ser también abstraído, digamos, de la memoria para poderse utilizar en otro momento. Entonces, cuando hablamos de recordar, estamos hablando de que el docente tiene que recurrir, por ejemplo, al recordar y al rememorar conocimientos previos. Por eso es muy recomendable y no resulta ser una pérdida de tiempo. Por ejemplo, que el docente pregunte qué es lo que se hizo la clase anterior o qué recuerdan, por ejemplo, imaginemos, si estamos hablando con unos niños pequeños, qué recuerdan sobre los animales mamíferos. Entonces, pueden decir un montón de cosas que puedan ser bastante correctas o pueden decir algunas cosas que nada que ver, pero el docente es quien tiene que mediar también en esta parte, pero sobre todo jalar, digamos, de la cabeza de los niños o de la cabeza de los estudiantes esta capacidad que tienen para abstraer la información que en algún momento fue procesada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya la persona recuerda algún contenido específico, basándose en lo que ha dicho el docente o basándose en lo que se puede proponer en la actividad en sí misma, se puede empezar a comprender la información, es decir, se va a buscar un significado a lo que se está trabajando, se va a poder interpretar esta información y esto ya va a permitir que poco a poco se vaya consolidando mejor lo que es correcto y lo que no. En ese sentido, se pueden hacer comparaciones, se pueden hacer de alguna forma breves análisis, se puede resumir, se puede clasificar la información para que el estudiante pueda comprender mejor qué de lo que sabía antes está bien y qué de lo que tal vez pensaba que sabía pues es incorrecto. Y además, ¿cómo podemos reforzar esta etapa? Esto se refuerza de mejor manera cuando se puede poner en práctica, es decir, cuando el aprendizaje se puede aplicar a alguna situación particular, algún ejercicio personal, alguna actividad, se va a empezar a aplicar y en ese sentido la persona va a poder implementar estos conocimientos que están reforzándose para poder analizar luego qué es lo que está haciendo, qué fue lo que aprendió, si realmente la información que tiene está bien organizada, si es que realmente es correcta o no es correcta, para poder luego evaluar lo que está aprendiendo, que esto ya es básicamente el comprobar que esta información es adecuada o no para su aprendizaje. Es decir, ya en este punto, tanto el docente, que es también quien evalúa este proceso, pero el mismo estudiante son capaces también
de valorar si lo que se ha aprendido es correcto, es incorrecto. En este caso también volvemos a hacer énfasis en la importancia del feedback del docente. Y luego es bastante recomendable poner en práctica lo que se ha hecho, pero de una forma un poco más creativa, en donde el estudiante pueda realizar algún producto específico que permita que pueda poner a prueba todo lo que ha aprendido y de alguna manera pues procesar toda esta información de forma física, de forma material, mejor, si es que mientras más creativa, pues mejor. Entonces, en ese sentido, los procesos cognitivos que se implican en el aprendizaje también son bastante importantes. Ahora, así como un poco ya empezando a resumir todo lo que hemos visto de forma breve, si podemos decir algo sobre, a modo general, sobre cómo la neuroeducación tiene que ser aplicada en el aula, podríamos decir que el docente es el encargado de encontrar diferentes rutas de aprendizaje que permita, a través de actividades dinámicas, a través de diferentes formas de estimular, sea con estímulos sensoriales, sea con experiencias externas, con experiencias internas mismamente, es decir, cualquier actividad que se pueda hacer y que se pueda seguir reforzando, mientras más variada y mientras más diversa sea, va a ser mejor. Esta información que se presenta va a ser reforzada de mejor manera y se va a consolidar mejor en el cerebro. Esto también implica que el docente, como decíamos anteriormente, tiene que procurar generar algunas experiencias que impliquen un desafío también para los estudiantes, tanto a nivel cognitivo como a nivel social, para que también se fortalezcan estos procesos de memorización y generalización de la información que luego va a poder ser transferida de alguna manera en alguna actividad o en alguna propuesta y que realmente se refuerce y haya este aprendizaje significativo que tanto estamos buscando. En ese sentido, otra premisa bastante importante sobre la neuroeducación y cómo el docente tiene que aplicarla en el aula también implica que la manera en la que se está transmitiendo esta información influye en los estudiantes, que mientras más cercana, mientras más empática, mientras más positiva y favorable sea en ese sentido para el estudiante, mejor va a ser su recibimiento de alguna manera y no solo eso, sino que también si de plano estamos buscando que se generen sensaciones positivas, pues se puede generar un vínculo con el docente mucho más positivo y que le permita trabajar de una mejor manera y saliéndonos un poco más de la parte como más cognitiva o académica del aprendizaje, mientras mejor sea el vínculo con el docente, mucho más positivo será para el estudiante a nivel personal también, a nivel social, a nivel de acompañamiento y a nivel también de prevención de ciertas situaciones negativas. Es decir, al final es un ganar y ganar. Otra cosa importante es que la planificación de los objetivos, del contenido que se va a hacer en el aula, de las metodologías que se están utilizando, los recursos y las estrategias, tienen que ser construidas de acuerdo a la necesidad de los estudiantes, de acuerdo a justamente esta neurodiversidad que estábamos hablando, que permite comprender que no todos van a aprender de la misma manera, que no todos van a tener el mismo ritmo de aprendizaje y cada ritmo de aprendizaje es respetable y obviamente si encontramos algún estudiante que tiene alguna dificultad particular o que requiere de un apoyo extra, pues nosotros como profesionales que estamos acompañándoles a ellos tenemos que procurar encontrar otras alternativas que permitan que el niño o la niña o el joven, o quien sea, aprenda de una mejor manera. Asimismo, también, como decíamos antes, es importante que se promuevan actividades diversas que permitan que los estudiantes se expresen, se integren también, porque aquí otra vez volvemos a hablar de la importancia también de las esferas afectivas, cognitivas, motivacionales y sociales que no podemos dejar de lado porque, como bien sabemos, los seres humanos somos seres de muchas dimensiones y tenemos que poner muchísima atención a todas ellas y bueno, intentar que las experiencias estén pues relacionadas a todas estas dimensiones y que obviamente en el momento de evaluar el aprendizaje se permita una participación activa con los estudiantes, se promueva esta capacidad de reflexión, de análisis, de pensamiento crítico que tiene que tener el estudiante. En ese sentido, el que el docente sea capaz de dar un feedback
efectivo, que dé un feedback también desde una mirada positiva y constructivista, cercana y que sea justamente eso, que de apoyo para el estudiante, va a ser altamente beneficioso. La neuroeducación en sí misma apoya muchísimo el tipo de evaluación formativa, es decir, el valorar el proceso del estudiante y no el resultado solamente. Y esto, bueno, hoy en día sí que se ve bastante en diferentes centros escolares y eso sí que es muy positivo, pero que bueno, que igualmente tenemos que tener en cuenta para poder seguir trabajando y para poder seguir acompañando al estudiante de una forma positiva y que realmente genere un soporte para él o para ella y que pueda también empoderar al estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje. Al final, también tenemos que abogar siempre por un aprendizaje autónomo, autorreflexivo, un aprendizaje autorregulado que permita que el estudiante sea quien conozca mejor cómo funciona su proceso de aprendizaje como tal para poder desenvolverse mejor en el futuro. En ese sentido, creo que siempre puede ser muy positivo también explicarles, obviamente dependiendo de la edad y la complejidad de la información será marcada en torno a eso, pero explicarles también que a nivel cerebral también se producen ciertas cosas que podemos hacer para beneficiar este proceso nuestro. Y bueno, en general, pues sí, la neuroeducación contempla una visión muy distinta de cómo se veía antes del aprendizaje. ¿Por qué? Porque sobre todo considera las capacidades de cada persona para que cada persona pueda desarrollar sus propios objetivos, que sean de acuerdo a sus necesidades, que vayan en torno a a las características propias sin una vara que mida a todos por igual, sino que realmente se centre en apoyar y dar esta contención que se debe dar de forma personalizada. En ese sentido, valora también estos aspectos afectivos que decíamos, motivacionales, cognitivos, neuropsicológicos, físicos y socioculturales al momento de aprender. Por lo tanto, es un aprendizaje integral sin duda alguna. Además de esto, lo que intenta es que el estudiante pues tenga un rol dinámico, que pueda ser participativo, que sea gratificante y que realmente le haga sentir bien y realmente que el ir a aprender a una clase o el ir a aprender en una escuela o en un colegio, en una universidad, sea algo agradable, que sea una experiencia positiva, o sea, que realmente se pueda basar en una experiencia que le permita conocerse a sí mismo y conocer a los demás y aprender mucho del entorno y ya no solo limitarnos al aprendizaje de alguna manera académico solamente. Es por eso que a partir de todas estas propuestas se promueve mucho la curiosidad del estudiante, la expresión emocional, la autoconfianza, la creatividad, el desarrollo físico, social y cognitivo, es decir, la aplicación de la neuroeducación en el aula, si es utilizada o si es de alguna forma implementada con todas estas características que hemos visto hasta el momento, pues puede traer grandísimos beneficios y hacer que el estudiante se sienta muy, muy bien y realmente quiera aprender. Por último, y ya para cerrar, me quedo con esta frase de Ruiz Martín que dice que, bueno, que el aprendizaje ocurre en el cerebro del sujeto que aprende y que por ello, en el contexto escolar, el protagonista del aprendizaje es el alumno. Yo le añadiría ahí que, claro, que es verdad que el alumno es quien va a ser el protagonista de su aprendizaje, pero que el entorno y el acompañamiento del docente también es súper importante para que se logre este proceso de una forma muy positiva. Así que, bueno, por aquí yo finalizo. Voy a dejar de compartir, yo creo. Y listo. Qué chévere escucharte, Belén. En realidad ha sido muy, muy completa el resumen que nos has dado sobre las bases de la neuroeducación. Y realmente a mí me dejó como sedienta de más información. Quisiera que nos pudieras completar un poco más. Creo que es el momento de abrir el espacio a las preguntas que puedan tener los participantes. Buenísimo. Sí, a ver si es que se animan. Pueden levantar la mano y les estamos cediendo la palabra en orden. Comentar también, si no tienen preguntas, pero pueden hacer comentarios. En realidad
sería muy importante para nosotras escucharlos. La primera mano levantada es de Elke Vargas. Elka, ¿le escuchamos? Hola Belén, qué gusto verte. Y lo mismo a todos los estudiantes de la carrera de psicología que han podido conectarse. Solo una inquietud. ¿Qué pensarías tú del hecho de que el aprendizaje, tú hablas del aprendizaje por imitación como una posibilidad, y cuál podrías valorar tú de la relación con lo que se conoce como el aprendizaje social y cómo esto aplicarlo al ámbito educativo? Perdonen que apague la cámara, pero tengo unos asuntos que prefiero que esté apagada. Gracias. Gracias, Elke, por la pregunta y por haber asistido. Qué gusto verte. Bueno, a todos en realidad. Sí, la verdad es que lo de las neuronas de espejo, a mí ese tema me parece súper interesante porque realmente el aprendizaje por imitación es como ya podemos ver o como se ha evidenciado, digamos, a nivel biológico, es hasta natural. Entonces nosotros podemos y estamos en la capacidad de aprender según lo que nosotros estamos viendo, y justamente por eso es que los otros se convierten en nuestros referentes. En este caso, está muy bien y sobre todo se potencia y se debe permitir que los estudiantes tengan la oportunidad de compartir con otros, de intercambiar, porque obviamente así como pueden aprender del adulto, pueden aprender de los otros, de las personas, de sus pares, siempre y cuando también tengan de alguna forma como mediador al docente. En ese sentido, hay algunas estrategias que se pueden aplicar, como el aprendizaje cooperativo, como el aprendizaje colaborativo, que son bastante positivos, que generan estas experiencias sociales donde ellos pueden compartir, pueden poner su parte y conocer la de los demás, pueden de alguna forma trabajar por un mismo objetivo, depende mucho de cómo lo enfoque el profesor, pero todas esas experiencias son súper valiosas y creo que también muy necesarias, ya no solo en términos de compartir, digamos, contenidos académicos como tal, sino para favorecer una convivencia positiva, una convivencia respetuosa, el aprender a comunicarnos de forma asertiva, empática, o sea que al final ese tipo de aprendizaje y entendiendo también desde esta base neurológica, yo creo que es súper, súper positiva. Perdón, estaba muteada. Quería cerrar esta intervención tuya reflexionando sobre el hecho de que ahora la gran mayoría de los presentes en esta charla son estudiantes que van a sus prácticas preprofesionales, y el poder modelar, el poder actuar, el actuar, no solo el poder, sino el hacer un acto, un comportamiento, encontrarse en una actividad, desde luego es práctica, pero que favorezca que otras generaciones aprendan de ti, comprendan el rol del psicólogo, es vital, ¿no? Entonces, yo quería hacer énfasis en eso porque no basta, como decían los antiguos, ser, sino hay que parecer. Es decir, todos nuestros actos pueden ser imitados en términos de lo ético, de lo profesional, como tú decías, de lo empático, desde luego de todo lo técnico, etcétera, etcétera. Entonces, como para que todos estos estudiantes que están ahora empezando el día lunes su semestre, recuerden que ustedes son referente, porque la probabilidad de que alguien estudie psicología en la facultad puede inclusive construirse en base a la relación que ustedes vayan a su vez construyendo con estos beneficiarios de su trabajo en las instituciones educativas donde están, por un lado. Y por otro lado, recuerden toda esta información que les acaba de compartir Belén, porque puede ser útil para guiar, orientar, porque no armar talleres, charlas de material de este contenido para docentes, para otros estudiantes, ya en su práctica específica. Es decir, yo diría que después de esta charla, ustedes ya tienen un tema sobre el que pueden profundizar un poquito o
construir su propia propuesta desde todo lo que acaba de venir desde Belén, como para que en su semestre de prácticas, porque te cuento, Belén, todos los estudiantes de la carrera de psicología van a hacer sus prácticas entre otras instituciones e instituciones educativas. Entonces cae de perlas tu charla porque eso les va a permitir también, en el caso de que necesiten, asesorar a profesores o dar algunas ideas. Entonces yo creo que es clave porque es como anillo al dedo. Entonces, le agradecemos mucho al CPA por el espacio que ha aperturado y a ti desde luego, y espero que haya sido útil para todos los estudiantes. Ojalá, no sé, esta presentación en PDF, en fin, ya eso usted lo puede definir, porque lo encuentro de mucha utilidad. Y qué gusto verte, Belén, sigues por las de Europa. Ahora estoy en Quito, ya les voy a ir a Pues visitar. irás. Bueno, un gusto, ya. Gracias, Elquita, igual. Muchas gracias por la participación, Elquita. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera hacer alguna pregunta? Vale recalcar también que si bien es cierto, hay algunos estudiantes de la Facultad de Psicología aquí, también tenemos inscritos para esta charla taller de otras carreras que no están netamente relacionadas a la psicología o a la educación. Entonces, y bueno, esto también es importante. Querida Inés, primero y después damos paso a Sol. Inés, le escuchamos. Gracias, Alondra. Bueno, es un gusto para mí estar aquí, visitarles después de un tiempito, y Belén, también ha sido un gusto enorme escucharte y además felicitarte porque ha sido muy linda y muy interesante tu exposición. Más que un comentario, tal vez quisiera un poco reflexionar un poco sobre cómo está la situación actual en los niños, algo que estamos viviendo en las instituciones educativas después de la pandemia, ¿no? Ahora que estamos volviendo a la presencialidad. Has dicho, pero me refiero a esto específicamente, las experiencias, porque es algo que se dejaron de dar durante toda la pandemia, y tenemos, o sea, justamente, o escucho que los chicos van a hacer sus prácticas en instituciones educativas. Entonces, es como una consecuencia lógica el encontrar que vamos a toparnos con un montón de casos de chicos que presentan no necesariamente dificultades ni trastornos, sino simplemente desfases en su aprendizaje porque hubo vacíos, saltos, eh, olvidos, se detuvo una rutina, todo un sistema, se vieron inmersos en una nueva rutina y en una nueva forma de aprender con una estimulación bien limitada frente a una pantalla, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podrías un poco comentarnos qué cosas serían como interesantes buscar, averiguar o mirar o enfocarse como para ver de qué manera se puede intervenir frente a estos vacíos de experiencias, estos desfases que se están encontrando ahora? Muchas gracias, Inés. Qué lindo verle. Igual. Nada, en verdad, lo que dices es tremendo porque la pandemia, si a nosotros como adultos nos trastocó de alguna forma, por decirlo así, de muchas maneras, con los niños, con los adolescentes, pasó lo propio, obviamente. Y realmente, sobre todo, mientras más pequeños, de hecho, por ejemplo, en España, hace nada se propuso, los pediatras mismos propusieron que se retiren las mascarillas de los más pequeños, de los de educación infantil de 3 a 5 años, porque claro, por ejemplo, ellos están asistiendo al colegio en España, en realidad siguieron con la presencialidad.
pero al final iban con mascarillas. ¿Y qué es lo que se vio como más evidente cuando ya se empezaron a normalizar un poco más las actividades y eso? Se dieron cuenta que tenían muchos retrasos en el aprendizaje con respecto al lenguaje y a la comunicación. ¿Por qué? Porque no pueden ver al docente tampoco, que está explicando, no ve cómo verbalizan las cosas, y los niños tampoco se ven ni siquiera entre ellos. Es decir, son consecuencias propias de una circunstancia que obviamente se salió de control, pero que no podemos tampoco dejar de lado. De hecho, también estaba viendo yo un artículo que salió en un periódico de Argentina que decía que es verdad que vamos a volver al colegio, pero no podemos volver al colegio que teníamos antes. Tenemos que volver a un colegio distinto, con una perspectiva distinta, porque realmente no se puede retomar las cosas como si nada hubiera pasado, porque no es así. Entonces, en ese sentido, creo que justamente de alguna forma conectando con el tema de la neuroeducación y con la realidad actual tan compleja que tenemos, creo que es importante, como nosotros como psicólogos que podemos asesorar a los docentes, por ejemplo, justamente que se centren en la importancia de planificar y de trabajar con los estudiantes de acuerdo a las necesidades personales que tengan, no enfocarse simplemente en que en el tercer grado tienen que aprender a hacer esta cosa específicamente, y si es que no se hace eso, pues ni modo, el niño tiene una mala nota o lo que sea, sino que tienen que aprender a ser flexibles con el proceso de aprendizaje que va a tener cada uno, porque realmente, si bien es cierto, muchos asistían a las clases virtuales y tenían esas posibilidades, claro está, y ya de por sí el hecho de estar en la pantalla no significaba, o el hecho de estar presente en la clase no significaba que realmente haya este procesamiento tan complejo que habíamos hablado del aprendizaje. Entonces, tampoco necesariamente significa que hayan gozado de una familia que haya estado apoyando todo el proceso, que haya estado estimulando. Es decir, no sabemos las realidades que ha tenido cada uno. Y yo creo que es por eso que en general los docentes están como de alguna forma llamados a hacer esta contención, digamos, con cada estudiante, ver y evaluar estas necesidades, ya no tanto en cuanto a lo que se espera, digamos, a esa edad propiamente, porque de alguna forma esta normalidad o estos hitos que se esperan a ciertas edades pueden haberse trastocado muchísimo por esta falta de estimulación, y lo que se podría hacer es más bien ser enfocado a qué es lo que necesita cada estudiante, que es súper complejo en realidad. Yo me pongo en los zapatos de los docentes y digo, qué difícil va a ser eso, porque también ellos van a tener 20 estudiantes y cómo van a hacer algo tan específico y demás, y ese es un reto, y ese es el reto, pero si es que de alguna forma se mira desde otra perspectiva y no con la presión de alcanzar un objetivo como muy alto, sino más bien objetivos concretos para cada estudiante, de pronto puede ser más llevadero eso. Pero esto va a ser un ensayo y error. Vamos a ver qué pasa, y esto va a ser algunos años, yo creo, lamentablemente, porque esta pandemia fue terrible, de verdad. Muchas gracias, Belén, por la respuesta. Creo que teníamos a alguien más queriendo participar. Sol Andrade. Sí, hola, buenas tardes. Yo nada más quería agradecerle al Belus, qué gusto verte, qué gustísimo verte realmente. Muchas gracias por toda esta nueva información. Para mí, yo no soy del campo de la psicología para nada, para mí esto es nuevo absolutamente. Sin embargo, yo de hecho te quiero agradecer por eso. Has sido sumamente didáctica en la forma de comunicarte, en la terminología usada. Entonces, has sido sumamente clara en abarcar cada una de las terminologías que has utilizado. Entonces, eso me he quedado encantada con el tema. De verdad que sí, los cientistas sociales estamos inmersos necesariamente de una u otra manera en la educación. Entonces, tener claras estas tendencias, estas formas de... siempre es importante tenerla cerca, y más bien muchas gracias por tu conocimiento, por tu intervención. Eso nada más, era más que nada un agradecimiento y eso, y una felicitación por tu trabajo. Sí, eso. Qué linda, mi Sol, qué preciosa. De verdad, muchísimas gracias por asistir. No sabes el gusto que me da verte. Porque claro, Sol está en otro ámbito bastante, no, pero no es opuesto en realidad. Yo creo que es súper complementario y súper necesario en la educación, la verdad. Yo
es el arte y la historia y demás, y yo creo que eso tiene que estar involucrado justo en estas experiencias que tanto hablamos con los niños, la necesidad de involucrarse en otros campos, así que el agradecimiento para ti también por estar aquí, y nada, y ojalá nos veamos pronto también. Muchas gracias a todos quienes han participado. No sé, tenemos todavía un tiempito más. Si alguien quisiera comentar algo más, este es el momento preciso. Si no, pues ya daremos paso al cierre. Sí, Ivonne Andrade, le escuchamos. Qué gusto mirarte, Belén, a los tiempos. Creo que es muy importante esta nueva mirada que nos has planteado el día de hoy, esta nueva mirada con estas características que creo que son muy importantes, no solamente en función de la neuroeducación, como ese aporte que lo estamos mirando, que viene como un vendaval. Y creo que es muy importante porque nos hace mirar esas características, esa mirada interna, más bien dicho, de ese ser que está estudiando, y qué tan importante es la función del docente. Y atrás del docente, la función de nosotros como psicólogos en mirar esas particularidades, que ya lo íbamos mirando desde antes, pero ahorita con mayor intensidad a esta propuesta que tú haces al decir, miremos el interior. Y mirar el interior es mirar todos esos procesos cognitivos que son emocionantes, porque son esos procesos cognitivos que me pusiste a pensar el momento de que a la INE también a los tiempos que le veo que nos propone esto, en que qué va a pasar en este vacío, en el sentido que digo, hablaste tú mucho de la parte emocional y digo, ¿qué nos pasó en este momento que vivimos la pandemia, en que estamos detrás de esta pantalla? Y creo que la pantalla también nos ha robado mucho esta parte emocional. Y ahí también me viene mi preocupación en el sentido de que a cada uno impactó e impactará. Y digo, yo no sé, me pusiste a pensar, ¿impacta más a los niños? ¿Impacta más a los adolescentes? ¿A quién impactó más esta pantalla que nos robó la parte emocional? Y ahí, ¿qué vamos, qué reto tú nos propondrías en función de psicólogos ahí? Ya estoy. Muchísimas gracias, Ivonne, igual, qué gusto verle a los tiempos, y bueno, siempre un gusto compartir con usted y con todos. Este es un reto súper grande. Saber a quiénes impactó más o menos, creo que es súper complejo, porque también a raíz de eso salen un montón de cosas. Ya hablamos incluso de temas de salud mental, yo creo que también son súper importantes y que también lo vamos a ver reflejado muchísimo en estudiantes de diferentes características, personas que no estudian, en todo el mundo en realidad, en nosotros mismos probablemente, porque también el hecho de estar aislados en una situación tan estresante pues genera un montón de cambios y de formas de afrontar un conflicto, entonces es súper complicado. Yo creo que el tema ahí siempre desde la perspectiva del psicólogo y bueno, del psicólogo educativo particularmente, creo que va sobre todo en dar ese soporte a los estudiantes, en estar como muy observantes. Creo que nosotros como psicólogos educativos tenemos que desarrollar mucho esta capacidad de observar para también notar cuando hay alguna cosa que no anda bien. Somos también llamados a prevenir estas situaciones. Creo que sobre todo los psicólogos educativos nos centramos muchísimo en eso, en esta prevención que tiene que existir antes de que sucedan problemas más complejos. Entonces, creo que desde esa perspectiva nosotros tenemos que seguir enfocándonos y de alguna forma agudizar más esta mirada que ya de por sí teníamos que desarrollar para desarrollarla incluso más, y no tener miedo de abogar por algún estudiante o alguna persona que veamos que necesita también de nuestro apoyo, porque eso también a veces puede pasar. Entonces, estar muy pendientes de cómo se desenvuelve una persona, no solo en lo cognitivo, no solo en la parte física o en la parte del desarrollo, sino también en la parte emocional, el poder estar atentos y ya no solo a lo que pase con los estudiantes, sino también a lo que pase con el docente, que esa también va a ser otra tarea que está también involucrada ahí, porque el síndrome de burnout es real y a los docentes les pegó fuertísimo también el tema de la pandemia, este salto a la digitalidad donde no todos estaban preparados. Entonces,
todas estas cosas también son necesarias y yo creo que ahí además tenemos que darnos la mano siempre con nuestros colegas, los psicólogos clínicos también, para poder trabajar en equipo, para también lograr esta intervención de forma interdisciplinaria, que permita que podamos hacer un mejor acompañamiento y sobre todo eso, cuidar del bienestar general de la persona desde nuestras posibilidades, pero desde las posibilidades también de otros profesionales que nos puedan servir de apoyo. Muchísimas gracias, Belén. Yo creo que este fue un espacio muy completo, muy enriquecedor para todos, todas. Y estás invitado nuevamente, Belén, para continuar con este tema, para seguir abordando este material, ¿no? Que en realidad es muy necesario, muy importante seguir revisándolo, seguir analizándolo para intervenir, para poder saber qué hacer. Y bueno, yo creo que a grosso modo, el haber visto todas estas características que comprende la neuroeducación nos da pistas para replantearnos ciertos procesos, ciertos trabajos que cada uno pues está en su área, ¿no? Que lo debe de hacer. Aquí en el Centro de Psicología Aplicada, desde el área de Psicología Educativa, estaremos revisando nuevamente tus palabras y reanalizando también para, bueno, pues replantearnos como lo dije antes. Eso, yo creo que de parte de todos también te agradecemos, te felicitamos y les invito para el próximo evento que se anunciará en redes sociales sobre otros temas relacionados a la psicología educativa. Muchas gracias por su presencia y participación. Gracias igualmente a todos. Era un gusto estar nuevamente con ustedes, así que bueno, ya nos veremos. Un gusto, Belén. Un gusto, Belén. Gracias Estaremos igual. viendo. Cuídense todos. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao.